Bien, volvemos a la segunda sesión, chicos. Daremos unos segundos a los compañeros para que puedan conectarse. Y vamos a... ¿Cómo les ha ido en sus primeras clases? Chicocos. Están muy callados hoy día, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Ah, doctor, acá ¿Todo bien? nomás. Sí, aún no han entrado muchas personas. ¿A nuestra clase o a las anteriores? Ahí está. Se cansan seguramente. Sí, yo creo que sí. Desde las 7 tienen, ¿no? Sí, desde las 7. Esta es la última. Sí, esta es la última. Sí, esta es la última clase. Sandra, Percy, Natalie, Miguel Ángel. Bien. En la segunda sesión, mientras se van conectando todos, vamos a hacer una introducción. Espero nos alcance el tiempo. La subsiguiente semana ya se nos viene el examen del segundo parcial. Vamos a hacer una introducción en lo que se refiere al tema división y partición de herencia. ¿Ya? Y les digo que vamos a hacer una introducción, un preámbulo, porque vamos a realizar una actividad posteriormente que va a consistir en analizar un auto supremo, jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, con respecto a un caso que llega a sus manos con referencia a una división y partición de herencia. Ante la apertura de la sucesión hereditaria, ustedes saben bien que va a proceder con la muerte real o presunta de una persona y fuera de las facultades que por la vocación de la acción hereditaria les otorga la ley a los herederos, van a ser una figura jurídica que va a consistir en el hipotético caso de no concluir una conciliación, un acuerdo entre los herederos, que la conocemos como división y partición de herencia. En la actualidad, dos escenarios son los que se han abierto para esta figura. Pues ustedes saben bien que en materia sucesoria se les ha delegado también ciertas facultades a los notarios de fe pública para conocer ciertos procesos en la vía voluntaria, ¿ya? En este caso notarial. Pero si esa vía voluntaria se ve tergiversada, se ve entorpecida, llamémosle así, por la oposición, la observación o reclamo de alguno de los interesados, entonces el notario paraliza procedimiento y al existir observación o contención, lo que hace es remitir esa división y partición de herencia a la vía llamada por ley, que en este caso es la vía judicial. ¿Ya? El Código Civil, en el artículo 1233, reconoce la facultad que tienen los herederos para poder solicitar la división y partición de herencia. Y establece que esa facultad la tiene todo heredero. ¿Ya? Todo heredero. En el tema de la sucesión testamentaria y con respecto a la división y partición, establece el mismo precepto legal que el testador, aduciendo un interés serio
puede disponer, fíjense, puede disponer que la división de la herencia o de algunos bienes que comprenden la misma no tenga lugar antes de transcurrido desde su muerte un plazo no mayor de 5 años. ¿Qué nos dice? En la sucesión legal no hay mucho problema, ¿cierto? Y todos conocemos cuáles son las características de una sucesión legal. Todo heredero puede pedir la partición y división de herencia, pueden hacerlo en la vía notarial, si es voluntaria, si hay acuerdo, y si no hay acuerdo, hay contención u observación, lo pueden hacer en la vía contenciosa, en la vía judicial. Dentro de la configuración de lo que es la sucesión testamentaria, el testador tiene la facultad de establecer en su testamento, de disponer en su testamento que la división de los bienes que está dejando o de algunos de ellos que compone su misma masa hereditaria no se haga inmediatamente a su muerte, sino después de haber transcurrido un plazo no mayor a 5 años. Sin embargo, y aquí está la consecuencia de lo que es los efectos de la sucesión hereditaria se dan a partir de la muerte real o presunta de una persona, ¿cierto? Sin embargo, la autoridad judicial, cuando prevea, observe que existen circunstancias graves que pueden ser promovidas a instancia de uno o más coherederos, puede autorizar que se proceda a la división y partición aún en un plazo menor del que haya sido fijado por el testador. ¿Ya? Eso en relación a la sucesión testamentaria. Ahora, el hecho de que existan varios herederos sobre uno o más bienes considerados hereditarios puede viabilizar sin ningún problema que uno de los herederos solicite la división y partición de herencia. En la vida real, en los casos que ustedes van a conocer, y voy a compartir lo que establece la ley para los notarios con relación a estos temas, a este tema que estamos viendo, ya a ver, ahí está, ¿ya? En la vida real, lo que ustedes van a conocer es generalmente asesoramiento en el tema de aceptación de la herencia ante notaría de fe pública y posteriormente lo que más llega con frecuencia es la división y partición de la herencia, ¿ya? La división y partición de la herencia. Reitero, el notario como autoridad fedataria, si es en la vía notarial, en la vía voluntaria, no va a encontrar ningún problema para poder acreditar que existe la voluntad de todas las partes, el acuerdo consentido sin que medie ningún vicio en el consentimiento de las mismas para poder proceder con el trámite. Si son 5 herederos, por así decirlo, 5 herederos que han declarado su aceptación de herencia sobre un inmueble bastante grande, pero que por mucho que sea grande y por la forma en la que está construida, materialmente no es divisible. Materialmente no se les puede dar una porción a cada uno de los herederos, que son 5. Con seguridad que este trámite de división y partición va a llegar a estrados judiciales.
La pregunta es si los 5 deben iniciar la demanda de división o partición o solamente puede iniciarlo uno, toda vez que nace el interés de uno de ellos de poder proceder con la división y partición. ¿Qué dicen ustedes? Los 5 tienen que demandarle al juez, si no se ponen de acuerdo, que proceda a la división y partición del bien hereditario o puede hacerlo uno o dos de los herederos interesados. Doctor, creo que son los 5. Ya, los 5 son los que deben, como no hay un acuerdo amigable para poder devolverse acciones y derechos y todo aquello, según tu criterio deben ser los 5 quienes demanden la división y partición. Sí, pero creo que demandan en un solo proceso, ¿no? No individualmente. A ver, eso quiero saber. ¿Quién tiene algún otro criterio? ¿Por qué les pregunto esto y de esta manera? ¿Y por qué es hermenéutica? Porque cuando el cliente vaya a su oficina, no les va a traer gráficos, no les va a traer presentaciones ni nada, sino quizás y con suerte la documentación pertinente sobre el inmueble. Si se acuerdan ustedes, hemos visto que en la sucesión legal, reitero, no hay mucho problema. La ley define cómo se van a otorgar y repartir los bienes. Todos los herederos concurren en igualdad de derechos y en igualdad de condiciones. De pronto hay que tener cuidado en la sucesión testamentaria. Y bajo esta sucesión, chicos, conforme hemos visto, ¿no? Y he hecho mucho énfasis en cada uno de los institutos jurídicos. Dentro de la sucesión testamentaria, les he dicho, cuando se les presente un caso, deben tomar en cuenta muchos institutos jurídicos. La legítima, la institución de herederos, la sustitución de herederos o sucesores testamentarios, vamos a tomar el albacea, vamos a tomar la figura del legado. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que tomar todas estas figuras en cuenta para analizar un caso y poder emitir un criterio legal? Porque a diferencia de la sucesión legal en la que los herederos son convocados porque la ley así lo establece, los herederos reciben porque la ley así lo dice, y porque si no se ponen de acuerdo, está abierta definitivamente la vía judicial para que los herederos acudan y el juez va a ordenar la división y partición, ¿no? En cambio, en la sucesión testamentaria, existen impedimentos que se pueden presentar, por mucho que uno o todos los herederos quieran proceder con la división y partición. Por ejemplo, un impedimento para proceder a la división y partición inmediata, llamémosle así en teoría, es que se haya instituido heredero a uno que aún no ha sido o no ha nacido o no ha sido concebido. Y ustedes saben que es viable. Entonces hay que esperar. No podemos proceder a una división y partición si ese heredero instituido que aún no ha sido concebido, pero ha sido llamado o convocado a la sucesión testamentaria, ya no existe aún. Otro caso de impedimento. Cuando exista juicios pendientes de personas que están haciendo un trámite de filiación, de reconocimiento de autoridad paterna, declaración judicial de paternidad, o estén haciendo algún trámite judicial de declaración judicial de matrimonio de hecho, ¿cierto? Eso nos va a suspender temporalmente la división y partición, es un impedimento que no nos permite hacer hasta que salgan esas sentencias y sean ejecutoriadas. Porque si somos 5 herederos y nuestro papá, posterior a quedar viudo, digamos, o a divorciarse de nuestra mamá, rehizo su vida con otra persona, no se casó,
falleció y la concubina inmediatamente al fallecimiento empieza un juicio por declaración judicial de matrimonio de hecho y hacemos la división nosotros, si procedería que la hagamos como 4 o 5 hijos y la ley le va a reconocer a la concubina el derecho de ser esposa, nos van a plantear una nulidad, porque no solamente debe dividirse entre 5 hijos, ¿cierto? Ahora, va a depender de los bienes que se hayan generado también con la concubina, pero ese es un impedimento. O algún supuesto hijo de nuestro causante hubiera iniciado un proceso judicial de filiación o reconocimiento, ¿cierto? De darse probada la filiación o el reconocimiento, ya no vamos a ser solamente 5 herederos, de pronto seamos 6. Y si procedemos con la división y después sale la sentencia y se ejecutoria, nos van a seguramente impugnar con una nulidad. Entonces es una causal de impedimento para proceder o para iniciar la división y partición de herencia. De pronto, en un testamento, el testador, haciendo uso de su legítimo derecho a disponer de la porción de libre disposición, lo que ha hecho es dejar un lote de terreno a favor del asilo El Buen Pastor, asilo de ancianos El Buen Pastor, pero que ha puesto una condicionante. El testador ha dicho, va a recibir este legado, el asilo de ancianos El Buen Pastor, con la condición de, y resulta que quien se constituye como legatario, porque estamos hablando del legado, no ha cumplido con esa condición. ¿Cierto? Entonces, hasta que termine eso, o hasta que se cumplan con las condiciones fijadas, entonces no se puede proceder con la división y partición. Ahora bien, otro aspecto que tenemos que tomar muy en cuenta a momento de pensar en una división y partición es el tema de aquellos bienes que hubieran sido declarados por el matrimonio o por la familia como bienes, como parte del patrimonio familiar. Bienes que forman parte del patrimonio familiar. Ustedes manejan qué es un patrimonio familiar. Lo han llevado en Derecho de Familia y lo hemos llevado también en Derecho Civil 2. Porque el Código Civil establece que en la división de bienes hereditarios no se pueden comprender los bienes constituidos en patrimonio familiar hasta que el último de los beneficiarios menores llegue a la mayoría de edad. Es lógico, ¿no ve? Siendo el patrimonio familiar el conjunto de bienes esenciales, necesarios y básicos para la módica situación social de una familia, por eso es el patrimonio familiar, este no va a ser parte de la división y partición de bienes hereditarios mientras existan menores de edad. ¿Cierto? Otra situación especial también que hay que analizar cuando nos piden asesoramiento legal en cuanto se refiere a la división y partición de herencia. Resulta que muchos colegas en la vida real lo que hacen es, ante la consulta de los clientes, proceder inmediatamente a elaborar la demanda. ¿Ya? Y cuando están en el inicio del proceso judicial, nacen estas figuras, saltan estas figuras. Y lógicamente son temas que nosotros como abogados debemos preguntar a nuestros clientes, dependiendo si es una sucesión legal o es una sucesión testamentaria. ¿A efectos de qué? De que no nos llevemos sorpresa en el transcurso, en el andamiaje del proceso judicial. Porque después los clientes lo que dicen es, usted debía de avisarme. Usted debía decirme que estas circunstancias podían presentarse. ¿Cierto? Porque el cliente exige. A veces de manera acertada, pero a veces también de manera caprichosa. ¿Listo?
Bien. Otro aspecto importante que tenemos que conocer para cuando entremos el día miércoles a la división y partición de herencia como tema, es que los equipos profesionales, los equipos del negocio comercial, por ejemplo, no pueden o no están o no son susceptibles de dividirse. El Código Civil establece que el cónyuge superstite, es decir, el esposo o esposa que sobrevive, puede pedirle al juez de manera expresa que le permita, le conceda la autorización de quedarse, que no entre a la división y partición de la masa hereditaria, de quedarse con esos equipos porque con esos también puede trabajar. Puede pedirle que se quedarse con el pequeño negocio comercial que tenía, puede pedirle quedarse con el equipo profesional y las instalaciones, más aún si era donde ambos cónyuges trabajaban, ¿no? Puede pedirle que haga respetar el patrimonio familiar, ¿cierto? Y no permitir que se vaya a ser parte de la división y partición de los bienes hereditarios. O sea, pide que sean excluidos de esa división por estas situaciones que la ley establece. Ahora, ¿existe o no existe la figura de la suspensión de la división y partición de herencia? Algunos colegas dicen que no existe, pero el Código Civil establece la figura de suspensión de la división. Cuando se presentan circunstancias en las que se presume que los bienes hereditarios supuestamente dejados eran mucho más de los que aparentemente se ve, cualquiera de los herederos puede pedir al juez que se suspende el proceso de división y partición hasta que, porque va a generar perjuicio, ¿no? Si se dividen, hay muchos bienes más que no están en el acervo hereditario y se dividen solamente lo que lograron reunir, entonces va a generar un perjuicio doble. Entonces, los herederos interesados, cualquiera de estos, le puede solicitar al juez de manera expresa que suspenda el proceso de división y partición. Pero esta suspensión no es indefinida. Esta suspensión puede hacerse por un periodo no mayor a 5 años. Generalmente es menor el plazo que se les da, ¿no? Entonces, como abogados tenemos que también cuidar ese tema, cuidar esos detalles. Por eso es que he querido primero hacer un preámbulo sobre la división y partición de herencia. No es tan, no voy a decir que es difícil, lógicamente, pero no es tan cómodo como algunos otros colegas lo hacen. Ah, no, le meteremos una división y partición de herencia, se va a rematar y te dividen. Hay que analizar estos posibles casos de impedimento que se puedan presentar. ¿Ya? Finalmente, si todo está en lo correcto, son los bienes que esencialmente existían y eran propiedad del testador, entonces pues no hay ningún problema, ¿cierto? Ningún problema en presentar la demanda. Si no ha habido acuerdo entre partes, ningún problema en presentar la demanda y el juez va a determinar que se proceda una vez más a tratar de conciliarlos, les cuento. Fuera de la conciliación previa que ustedes deben estar viendo en derecho procesal civil, hay una conciliación previa, ¿cierto? Antes de entrar a juicio. Fuera de la conciliación previa, en la audiencia ya de juicio, en la audiencia preliminar, en procesos ordinarios, el juez insta a las partes
pide a las partes agotar un intento más de poder conciliarlos. Les pregunta a ambos, ¿no? Si no hay manera, si no lo han pensado, si no han previsto conciliar, utilizan una... dicen, porque cada uno de ustedes, mediante sus abogados, sabe cuál podría ser el resultado de este proceso, sin adelantar criterio, ¿no? Por eso dice, saben bien ustedes, por medio de sus abogados, qué podría prosperar y qué no podría prosperar. Entonces les instan a conciliar una vez más para poder hallar un punto neutral y empezar a negociar. ¿A efectos de qué hace esto antes de la división y partición en plena audiencia? A efectos, chicos, de que deben saber que dentro del derecho hereditario y especialmente en el tema de aceptación o recepción de herencia, existen lo que se conocen como deudas hereditarias y cargas hereditarias. Lo que quiere decir que cuando el juez ordene el remate de ciertos bienes para poder dividirlos, fruto de esa subasta judicial que vaya a realizar, el juez va a ordenar que primero se pague las deudas hereditarias y las cargas hereditarias, que es un tema aparte que lo vamos a ver, ¿no? Y que a veces muchos herederos, cuando no les explican bien, a ver, la casa la han evaluado en $200,000, somos 5. 200,000 entre 5 nos toca 40,000. Piensan que van a recibir los 40,000 intactos en la división. Y no es así. Porque después, ante un juicio, el juez va a petición de uno de los herederos que conoce el tema, va a cuantificar a cuánto ascienden las deudas hereditarias y a cuánto van a ascender las cargas hereditarias. Y una vez conocido el dato, el juez va a proceder recién a ordenar la subasta o el remate del bien hereditario. Esos son algunos pormenores que se nos podrían presentar ya en el ejercicio profesional en este tema de sucesiones que tiene que ver con la división y partición. Porque fuera de esto, chicos, también se les puede presentar la figura de la colación hereditaria, que también lo vamos a ver, creo que es parte de los últimos temas. La colación hereditaria es un procedimiento judicial que consiste en reunir todos los bienes considerados hereditarios e incluso aquellos que en vida hubiera podido otorgar el causante, en vida. Es un proceso judicial en el que se busca que todos los bienes sean colacionados. ¿Qué quiere decir? Sean reunidos en una sola masa hereditaria. Que los que recibieron en vida devuelvan para hacer una justa distribución o repartición. ¿Ya? Entonces, no es nomás un tema cualquiera el hecho de agarrar y decir, bueno, procedemos con la división y partición, a ver cuántos hermanos son, cuántos herederos, quién más queda, divídense tanto, el inmueble está avaluado en tanto y te va a tocar a tanto. No. Hay que tener mucho cuidado al evaluar la situación para brindar un diagnóstico legal a nuestros clientes. Ya hay que ser, en esta clase del tema de la división y partición, cuando vienen a consultar, los abogados nos convertimos en los preguntones, porque tenemos que preguntar cualquier circunstancia que pueda existir. Cualquier circunstancia. Siempre revisando las instituciones jurídicas que conlleva la sucesión testamentaria. A ver, denme un minutito, por favor, me están llamando de la universidad.
Aló, doctor. Hola chicos, mil perdones. Cuando me llaman en horario de clases de la universidad es que algo urgente debe ser, ¿no? Bien, como les iba diciendo entonces, el cuidado que hay que tener cuando recibamos en despacho algún asesoramiento sobre división y partición de herencia. Mucho más, si se trata de una ejecución por parte de la albacea de una sucesión testamentaria, chicos. ¿Listo? Mucho cuidado. Tenemos que analizar los tópicos que estamos viendo tema por tema, los institutos jurídicos. Tenemos que ser los preguntones. Por eso he querido hacer en esta segunda sesión, les decía, un preámbulo para que después, cuando avancemos el día miércoles ya con las diapositivas, material de apoyo, que básicamente va a ser basado en el Código Civil, entonces podamos entender de lo que estemos empezando a hablar. ¿Ya? Esa recomendación para que no se sientan inseguros, no se sientan inestables el momento que ya en el ejercicio profesional les pueda llegar algún caso. ¿Alguna pregunta, alguna duda que puedan tener, algún comentario? Los escucho. ¿Nadie, chicos? Están muy callados definitivamente hoy día, ¿no? ¿Qué ha pasado, Miguel? Doctor, buen día, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están tan callados? Hemos madrugado, doctor, hoy día, doctor. 6 de la mañana, porque teníamos de paso, doctor, le cuento, de paso teníamos hoy día de Ay, derecho privado. Doctor, ajá. se me está por acabar la batería. Creo que en cualquier momento se me va a salir Ya, Zoom. está bien. Estamos a 5 minutos por terminar, Daniel. Está bien, doctor. Ya, vayan entonces chicos madurando la idea, por eso les he hecho el preámbulo, entiendo que estén cansados, toda la mañana es, y es este precisamente el auto con el que vamos a trabajar la próxima clase, que tiene que ver con división y partición de herencia del inmueble, y fíjense, más pago de daños y perjuicios. Si gustan pueden sacarle una foto ahí o anotarse el número del auto para ir leyéndolo, ¿ya?
y nos vamos a dar cuenta cuando hagamos el análisis en la próxima clase de cómo procede el tribunal, los tribunales, desde el juez público, esto ya es con el nuevo Código Procesal Civil, este caso, cómo proceden en juicios de división y partición de herencia. Este es con más pago de daños y perjuicios. Algo ha tenido que pasar acá para reconocer daños y perjuicios. ¿Listo? Bien. Está bien, doctor. Ya imagino que se han anotado el número del auto para que le estén dando una leída. Vamos a avanzar el día miércoles y en la segunda sesión vamos a hacer el análisis de este auto supremo. Pero las bases ya están puestas de lo que vamos a ver en el tema de división y partición de herencia. ¿Ok? Bien, chicos, vayan a descansar. Gracias por su asistencia a pesar de su cansancio y nos estamos viendo el día miércoles, ¿ok? Hasta el miércoles, doctor, hasta el miércoles. Chao, chicos. Chao. Vayan a descansar. Chao, chao. Chao.